Amén. Que el Señor lo bendiga. Gracias a los ministros de alabanza. Gracias. Que el Señor los bendiga. Mis hermanos, que el Señor los bendiga a todos. Y que hoy día tenemos a una vocera de la palabra de Dios, a nuestra pastora querida Esther, que le toca hoy día. Y nada más, agradecerles y que el Señor tome el control total de su boca, que sea una palabra viva y eficaz, que el Señor la va a usar, a mi hermana. Amén. Lo declaramos en el nombre de Jesús y que venga la pastora, por favor. Buenas noches, mis queridos hermanos. Les saludo con gozo y alegría. Amén. He estado meditando mucho en el tiempo que pasamos con el Señor y esa alabanza preciosa que dice: quiero más de ti, quiero beber de tu manantial, ¿no? Sabemos que del manantial sale un agua muy pura, llena de minerales, llena de vitaminas, y realmente desear que el Señor nos dé de beber de ese agua, que Él es el agua, llena nuestro interior, nos satisface toda nuestra vida, nos llena de energía, nos llena de su poder, de su amor. Amén. Y tenemos que anhelar todos los días beber de su manantial. Amén. Porque es aquella agua que nunca te dará sed, como dice su palabra. Amén, hermanos. Quiero pedirles una oración. Vamos a hacer una oración antes de empezar a ir a la palabra de Dios. Amado Señor, te damos gracias, Padre, porque ha sido una noche maravillosa, Señor, el habernos reunido aquí, Señor, para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú tienes algo que hablarnos cada día. Gracias, Señor, porque tú estás, Señor, tan preocupado por nuestras vidas para que nosotros, Señor, perseveremos en ti, para que nosotros estemos siempre, Señor, llenos de tu Santo Espíritu, llenos de tu poder, Señor, que no nos apaguemos, Señor, y tú traes tu palabra, Señor, viva y eficaz, Señor. Gracias porque en esta noche serás tú hablándonos a cada uno de nosotros, Señor, porque tu palabra es una espada de doble filo, Señor. Gracias, mi Dios, porque estás ministrando en mi vida y porque estás ministrando con tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te doy gracias por esta noche. Hermanos, les voy a invitar a ir a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Capítulo 1. Verso 1. Tengo yo la versión Reina Valera. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo. El apóstol Pablo escribe esta carta desde la cárcel. Era tan importante dirigirse a la ciudad de Éfeso. Éfeso era una ciudad que tenía una diosa que se llamaba Diana y muchos seguían a esa diosa. Pero el Evangelio llegó a esta ciudad y fue predicado poderosamente. Y muchos empezaron a aceptar al Señor en su corazón y a desear vivir esa vida nueva, esa vida en Cristo. Y para Pablo era tan importante escribir esta carta aún desde sus prisiones, ¿no? Y él se llama Pablo apóstol. Pablo fue un ministro de Dios, un ministro por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, por eso Dios ha levantado a este apóstol para manifestarnos
algo precioso para el pueblo de Dios. Y aquí en Éfeso vamos a encontrar algo muy importante en el versículo 3, que lo vamos a leer, y antes de leer quiero yo hacer un preámbulo y decirles de que hablarles sobre la identidad, ¿no? Nosotros cuando vamos a una oficina, vamos al banco, vamos a entregar un currículum, nos identificamos, llevamos nuestro DNI, ¿no? Y nuestro DNI representa todo. Nos piden el DNI, nos miran la cara y verifican si somos nosotros y pues pasamos, ¿no? Cuán importante es la identidad, nuestra identidad. Nosotros como cristianos también tenemos nuestra identidad espiritual. Y aquí en Efesios, desde el capítulo 3, nos va a ir hablando de esa identidad, que nosotros también tenemos identidad en Cristo. Nuestra identidad en Cristo. ¿Cuál será? Que tenemos que presentarnos nosotros como nacidos en Cristo. Si hemos nacido en Cristo, somos nueva criatura, dice la palabra, ¿no? Y si somos nueva criatura, tenemos que desear la leche, tenemos que desear la palabra de Dios, tenemos que desear el alimento que está en la palabra de Dios, ¿no? Entonces somos nacidos de Dios. ¿Y qué más nos habla aquí? Vamos a ver en Efesios capítulo 1, verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Quiénes están en Cristo? Todos aquellos que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, han rendido sus vidas y le han dicho: Jesús, yo quiero depender de ti, te entrego mi corazón, te entrego el rumbo de mi vida. Yo no quiero gobernar mi vida, sino Cristo gobierna mi vida en todos los aspectos, porque sabemos que en este mundo somos pasajeros, sabemos que en este mundo nada de lo que nosotros nos esforcemos en querer tener, lo vamos a llevar. Si el Señor nos los da, amén, que sea todo para su gloria. Esa casa, ese coche que tienes, todo es para la gloria de Dios. Porque nada vamos a llevar. Lo más importante es nosotros ejercitarnos en nuestra vida espiritual. Desear y nuestra vida espiritual, que desear esas bendiciones espirituales. Esas bendiciones espirituales, amén. Esas bendiciones para nuestra vida. ¿Qué serán esas bendiciones espirituales? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, llenura del Espíritu Santo. Esas bendiciones espirituales que nos van a ayudar a alcanzar todo lo que querramos. Porque dice la palabra que buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás vienen por añadidura. Primero es el Señor y después lo demás. Después Dios se va a encargar a sustentar tu casa, Dios se va a encargar a darte ese trabajo digno, Dios se va a encargar a darte esa vida victoriosa, pero lo primero tenemos que darle al Señor. Tenemos que priorizar al Señor en nuestras vidas. Y entonces tenemos que bendecir al Señor por ese regalo precioso que nos ha dado, por esas bendiciones celestiales. Amén. Por esas bendiciones espirituales tenemos que agradecerle al Señor todos los días. Y cuando nosotros vamos a la palabra, pues el Señor nos ha dado dones espirituales. El Señor nos ha dado mucha fortaleza, nos ha dado sabiduría, inteligencia, nos ha dado todo. Y por eso que tenemos que agradecerle al Señor. En el verso 4 dice: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Yo no soy santo, todos los días peco, todos los días quebranto la ley del Señor. Y yo sé que tú también me dices lo mismo. Pero aquí la palabra nos está enseñando que en Cristo somos santificados. Que Cristo nos está ofreciendo la santificación a través de su sangre. Somos santos, hermanos. Y podemos ir cuantas veces querramos a la presencia de Dios a pedirle perdón si hemos pecado, para santificar cada instante de nuestra vida. Amén. Él nos llama santos.
Para Él, delante de Él somos puros, porque Él no mira nuestro pecado, mira a su Hijo Jesús, derramada en nuestras vidas, su sangre derramada en nuestras vidas. Él mira a Cristo, Él no mira nuestros defectos, nuestro pecado, por eso nos llama santos. Y esa es la razón por la que tenemos que también agradecerle y bendecir su nombre todos los días. Y nos ha escogido antes de la fundación del mundo, o sea, que Él nos ha predestinado. Dice la palabra que aún desde el vientre de nuestra madre nos escogió. Antes de la fundación del mundo estábamos llamados a ser hijos de Dios. Y todos están siendo llamados, pero muy pocos quieren rendir sus vidas. Todos están teniendo esta oportunidad de venir a Cristo, pero no todos vienen. Buscan excusas. Dicen, estoy joven, para mí no es todavía este tiempo. Más adelante, me lo voy a pensar. Pero puede ser tarde, ¿verdad? Les decimos a todos aquellos que están dudando que hoy vengan a los pies de Cristo y déjense lavar por la sangre de Jesús para que ustedes también sean santos, como dice aquí su palabra. Entonces Él nos escogió, hermanos. No tenemos que dudar. Muchas veces nos deprimimos. ¿Qué hago en este mundo? Que es muy triste, está lloviendo, está nublado, hay problemas. Hoy mismo tenemos crisis, muchos están tristes porque están perdiendo sus trabajos y se desesperan porque están aferrados a este mundo, como si se van a quedar en este mundo toda la vida. Pero el Señor nos está diciendo, ustedes son mis escogidos. Yo los escogí antes de la fundación del mundo. Ustedes tienen que estar quietos y tranquilos, confiados en mí. El verso 5 dice, en Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Y habíamos hablado que la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. Es perfecta la voluntad de Dios. Dios no se equivoca. Y Él nos ha predestinado para ser adoptados como hijos. Nosotros ya somos hijos de Dios, pero dice que Él nos ha predestinado para ser coherederos juntamente con Cristo. Que después de este tiempo, un día tendremos el encuentro con nuestro Padre Celestial y seremos coherederos con Cristo. Nos ha predestinado para eso. Dios nos ha destinado para que nosotros seamos parte de la herencia de Cristo. Amén. Qué maravilloso. El verso 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Que hemos sido destinados para la gloria de su gracia. Cuando hablamos de gracia, estamos hablando de ese regalo inmerecido que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Un regalo que no podemos pagar. Es un regalo único, es un regalo para toda la humanidad, para todos aquellos que quieren. Y los que quieren estamos aquí. Amén. Pero para todos es la gracia de Dios, es la gracia redentora que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es ese regalo precioso que nos ha dado, que es la salvación. El verso 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Tenemos el perdón para todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Porque aunque nos esforcemos serle fiel al Señor, somos infieles, le fallamos todos los días. Por eso que no hay justo ni aun uno. Pero estamos en el camino de la perfección, estamos en ese camino de cada día ir limpiando nuestros corazones, limpiando nuestras vidas de esos malos hábitos, de esas malas costumbres, de todo lo que este mundo nos ha
nos ha creado, dice la palabra, por ejemplo, no nos conformemos a este mundo. O sea, este mundo nos enseña cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Nosotros tenemos que depender de Dios, tenemos que dejarnos guiar por lo que Dios dice que seamos, no por lo que el mundo dice. Pero este mundo nos ha pegado las malas costumbres. Y entonces, a veces, deliberadamente pecamos. Por eso dice Pablo, miserable de mí, lo que no quiero, eso hago. Y a veces nos pasa eso a nosotros. Lo que no queremos, eso hacemos. Pecamos, nos apartamos del Señor, nos enorgullecemos. Hacemos de que la vida sea monótona, algo de aburrido. Entonces pecamos contra el Señor. Apartarse del Señor y tener falta de fe es pecado. Entonces, pero el Señor nos está invitando que en Él tenemos el perdón de nuestros pecados en su sangre. Tenemos la redención de todas nuestras faltas. Amén. El verso 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Amén. Qué precioso que nos ha hecho sobreabundar inteligencia, sabiduría para actuar, sabiduría para hacer las cosas en esta tierra, sabiduría para ser buenos sacerdotes en el hogar, sabiduría para ser buenas esposas, sabiduría para ser buenos hijos, sabiduría. Amén. Que Él nos ha dado esa sabiduría, esa inteligencia. Inteligencia, ¿qué es una persona inteligente? Que es capaz, ¿no? Que es muy... Es algo sobrenatural, porque se reconoce a una persona inteligente, ¿verdad? Esa persona inteligente llega a muy alto, llega muy lejos. Y el Señor nos ha predestinado a nosotros inteligentes para llegar muy alto, muy arriba, hermanos. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Que nos ha hecho inteligentes, sabios. Si alguna vez te has sentido y has dicho, yo no sé, o no has aprobado algo y dices, qué tonto he sido. No, tú eres inteligente en Cristo Jesús. Tú lleva esta palabra a tu corazón y dile a tu vida que Dios te hizo sobreabundar toda clase de sabiduría e inteligencia. Pero inteligencia no para lo malo, porque hay hombres inteligentes, pero para lo malo. Sino la inteligencia para lo bueno. La inteligencia para todo lo bueno en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestro país. Amén. El versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo. Dándonos a conocer su voluntad. ¿Y cuál ha sido su voluntad, hermanos? ¿Cuál ha sido la voluntad del Señor? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Realmente, todo lo que Dios nos ha dado es un misterio. Esto es un misterio, hermanos, que no podemos entender. Es un misterio, una cosa sobrenatural. Por eso dice que el misterio del Señor solo podemos entender por medio de la fe. Es por fe. Tenemos que aferrarnos a todo lo que el Señor nos ha escrito en su palabra por medio de la fe. Porque sin fe no vamos a poder entender nada, vamos a ser hombres naturales. Como muchos que andan por allí sin fe y sin esperanza. Mas nosotros tenemos a Cristo, quien nos ha hecho entender este misterio
este misterio del Evangelio, este misterio de la salvación. El versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dice la palabra que el cielo y la tierra pasarán, más mi palabra no pasará. La palabra de Dios será cumplida al pie de la letra. Que la dispensación está hablando del futuro. Está hablando ya casi del Apocalipsis. Todo lo que está escrito será cumplido en la dispensación. Que nada de lo que está escrito en la palabra va a ser burlado. Todo se está cumpliendo. Y estamos en estos tiempos también como principio de dolores. Lo que estamos pasando no es nada. Y por eso tenemos que prepararnos, por eso que tenemos que llenarnos y saber quiénes somos en Cristo. Somos escogidos, somos adoptados, somos redimidos, somos hechos sabiduría. Amén. En el versículo 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Nos habla muchas veces del designio de su voluntad. La voluntad de Dios para el hombre ha sido perfecta. La voluntad de Dios para salvar a esta humanidad ha sido perfecta. Solo que muchos no queremos rendirnos a Cristo. La voluntad de Dios es que todo el mundo sea salvo, es que todos vengan al arrepentimiento. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios en tu familia es que todos se rindan a Cristo. Tendríamos que hacer una lista, quiénes de nuestra familia aún no han alcanzado el Evangelio, aún no han conocido este misterio. Y tendríamos que nosotros doblar rodilla, orar, interceder, para que toda nuestra familia, conforme a la palabra, vengan al conocimiento de Dios. Y sé que hay muchos, aún en mi familia, porque la palabra, la promesa es hasta la tercera y cuarta generación, ¿verdad? Dios quiere que todos sean salvos. Entonces somos nosotros quienes tenemos que rogar al Señor, pedir sabiduría para alcanzar la salvación a toda nuestra familia. ¿Y por qué no a nuestros amigos? ¿Y por qué no a los que nos rodean? ¿Y por qué no en Villalba? ¿Por qué no para España y todo el mundo, hermanos? Tenemos que anhelar y añorar esto, hermanos, que todos vengan al conocimiento de esta maravillosa redención que es en Cristo Jesús. El versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Cuando dice esa frase, en Cristo, es que nos está hablando lo que hemos alcanzado por medio de Cristo. Por todo lo que Cristo ha hecho, hemos alcanzado. En Cristo dice, o sea, a fin de que seamos para alabanza, que el Señor nos ha hecho para que nosotros alabemos todos los días, le agradezcamos al Señor todos los días, que hemos sido creados para alabar todo el tiempo. Y no solamente en esta tierra, sino en la venidera también. Alabaremos al Señor. Tenemos que estar alabándole al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros, ese regalo más precioso. Yo siento gratitud y agradecimiento por haber conocido al Señor, porque yo a veces digo, ¿qué hubiera sido yo sin Cristo? ¿Dónde estaría yo sin Cristo? ¿Cuál hubiera sido el destino de mi vida? Mas en Cristo estoy aquí.
victoriosa, contenta, agradecida, en dificultades, pero confiando en el Señor, en problemas, pero mirando a Cristo, en situaciones difíciles, pero aferrándome al Señor, he podido conseguir esa paz que sobreabunda todo entendimiento en mi vida. Y asimismo, les invito a ustedes, hermanos, que deseen de la voluntad de Dios para sus vidas, que estén siempre agradecidos al Señor por ese regalo precioso que nos ha dado, por esa gracia inmerecida. No lo merecíamos, pero Cristo murió por nosotros. Y en Cristo hemos alcanzado muchas cosas. El versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuán precioso es estar lleno del Espíritu Santo, hermanos. Cuán hermoso es vivir en el Espíritu. Cuán hermoso es dejar que el Espíritu gobierne en nuestras vidas. Y reaccionar y actuar en el Espíritu, no en la carne. Que el Espíritu Santo gobierne nuestros corazones. Porque dice que ese es el sello del creyente. Cuando tú presentes tu identidad, tendrás que presentar la sangre de Cristo y el sello del Espíritu Santo, sin la cual tu identidad no es correcta. Entonces tenemos que buscar al Espíritu, tenemos que dejar que el Espíritu gobierne nuestras vidas, gobierne nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser, y gobierne nuestro hogar, nuestra familia, nuestra ciudad. Tenemos que anhelar más y más del Espíritu. Porque lo que tenemos no es suficiente. Tenemos que buscar más del Espíritu Santo y dejar que Él gobierne. Porque entonces, cuando el Espíritu gobierna nuestras vidas, los frutos serán, ¿qué? Dice Gálatas. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, longanimidad, fe, pureza, todo eso vamos a expresar la llenura del Espíritu. Mientras no estamos en el Espíritu, seremos como un ser que está sin Cristo. Pero en Cristo nosotros tenemos que anhelar y tener el sello, porque esa es la identificación. Dios está mirando, a ver, ¿cuál es tu identidad? ¿De verdad has sido lavada con la sangre de Cristo? ¿De verdad has creído en Cristo? ¿De verdad estás siendo gobernado por el Espíritu Santo? Eso es nuestra identidad. Eso es lo que vamos a presentar. Eso es lo que cada día tenemos que presentar. No solamente al Señor, también tenemos que presentar al enemigo, a toda esa fuerza del mal que cada día nos ataca. Por la mente, por el corazón, nos está atacando, ¿verdad? Nos está diciendo que nosotros somos pecadores, que nosotros somos como cualquiera, que no tenemos el perdón de Dios. Allí tenemos que sacar la palabra de Dios y decir quiénes somos. Somos lavados por la sangre de Cristo. Tenemos la identidad, tenemos el sello del Espíritu Santo, que podemos decir con autoridad, tengo el sello del Espíritu Santo. No dudar. Amén. Tenemos que anhelar el Espíritu Santo, porque esa es la única identificación. Hasta el mundo nos identifica por ese sello, cómo nos comportamos en el trabajo, cómo es nuestra actitud en ciertas circunstancias, cómo actuamos, cómo aparentamos, cuál es nuestra actitud frente a un problema, una discusión en el trabajo, o en la calle, o en el barrio, o en nuestra misma casa. Si estamos sellados con el Espíritu y estamos llenos del Espíritu, nuestra actitud va a ser la más sabia. Amén. Por eso es tan importante buscar
al Espíritu, buscar que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Dejar que el Espíritu Santo gobierne a nuestras vidas. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Que antes de todo tenemos que orar. Decirle, Espíritu Santo, no sé qué hacer, ayúdame. ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo hablo? Tener ese minuto para comunicarnos con el Espíritu Santo y tener la actitud más correcta. Y no caer en las garras del enemigo. Porque el enemigo siempre está atacándonos, siempre está queriendo que caigamos, que desfallezcamos, que nos desanimemos. Él está allí. Y nuestra única arma poderosa es el Espíritu Santo. Allí donde estás tienes que clamar al Espíritu Santo para que te ayude. Y Él está presto para ayudarte. Él está presto para levantarte, para que no seas avergonzado, que salgas airosa, que salgas victoriosa. Amén. El versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Que este sello del Espíritu Santo, hermanos, es la arra de nuestra herencia. O sea que el Espíritu Santo nos tiene que acompañar hasta el fin. Si no dejamos que el Espíritu Santo nos acompañe hasta el fin, nuestras almas van a desfallecer. Y nosotros hemos sido llamados para perseverar hasta el fin. No tenemos que desmayar. Tenemos que estar preparados, como dice el apóstol Pablo, ni lo alto ni lo profundo, ni mi padre ni mi madre, nadie, ni la luz ni las tinieblas, nadie me podrá apartar del amor de Dios. Tenemos que aferrarnos más al Señor, tenemos que agradecerle también por esa redención, por esa salvación gratuita que el Señor nos ha regalado. Este es nuestra identidad en Cristo, hermanos. Y si nosotros seguimos estudiando todo Efesios, vamos a encontrar más bendiciones. Les animo a leer Efesios. Y más o menos por el capítulo 4 nos va a ir hablando sobre la conducta que debemos tener nosotros. Esta es la carta que el apóstol Pablo ha escrito desde la cárcel a la iglesia de Éfeso, a los cristianos, recordándole que no se olviden que ellos no están solos, que ellos son importantes, son santificados en Cristo Jesús, son redimidos, que no se olviden, que no desfallezcan. Y esta carta es para nosotros, los gentiles, también, y tenemos que apropiarnos. Tenemos que cada día alabar al Señor por esa salvación tan grande. Amén. Tenemos que agradecerle. A veces nos olvidamos de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pagó todo en la cruz, hizo todo, está consumado, dijo Jesús, a favor de la humanidad. Todo está pagado. Perdonados sus pecados, sus enfermedades, sus dolencias, sus fracasos. Todo está pagado en la cruz del Calvario. Cristo dijo, consumado es. Y no nos tenemos que olvidar, porque cada día tenemos que sacar ese carnet de identidad. Amén. Todos los días tenemos que sacar para que el enemigo tampoco nos avergüence. Y tenemos que decir, he sido lavado por la sangre de Jesús. He pecado, pero tengo a Cristo, a quien le puedo pedir perdón. Y Él me perdona si lo hago de todo corazón.
tengo la sabiduría, tengo la inteligencia de Dios. Soy hijo adoptivo, soy coheredero con Cristo. Tenemos que sacar nuestra identidad, no nos guardemos, hermanos. A veces está bien guardadito allí, ¿verdad? Hay que sacar nuestra identidad para que el mundo se entere quiénes somos. Porque ese es el poder del Evangelio, hermanos. El poder del Evangelio tiene que correr por esta ciudad, por estos países europeos. Amén. Y está en nosotros. En cuanto nosotros tomemos la decisión de ser llenos del Espíritu Santo, el Evangelio será predicado con poder, como en aquellos tiempos en Éfeso. Se enfrentaron contra Diana, se enfrentaron contra aquellos que escribían libros, aquellos que sacaban medallitas de Diana y vendían y así recaudaban fondos para ellos, de eso vivían, pero allí en el Evangelio se plantó y dice que hasta fracasaron, porque muchos de los que vendían, muchos de los que hacían medallitas, se rindieron a Cristo Jesús. Y este tiempo también, Dios nos va a usar a nosotros para que el Evangelio se predique con poder. ¿Amén? Pero tiene que haber un cambio en nuestras vidas, una decisión radical, una decisión firme de que somos de Cristo y tenemos que hacer la voluntad de Él en esta tierra y en este lugar y en este espacio y en tu casa, allí en ese lugar donde Dios te ha puesto en el trabajo. Allí tienes que hacer la voluntad de Dios, tienes que predicar el Evangelio con poder, con autoridad, porque te ha dado Cristo la autoridad en su palabra. Amén, hermanos. Vamos a agradecer y vamos a alabar al Señor por esa salvación grande que Él nos ha dado. Vamos a agradecer porque Él nos ha escogido antes de la fundación del mundo. Nos ha llamado para que seamos hijos y coherederos con Cristo Jesús. Gracias, maravilloso Dios. Te agradezco de una manera muy especial, Señor, por haberme llamado, Señor. Gracias por estar en tus caminos, Padre. Y yo te pido en el nombre de Jesús por todos mis hermanos presentes, que Cristo también mora en sus corazones y que ellos anhelen y deseen la llenura del Espíritu Santo, para que tu palabra, Señor, corra con poder en esta ciudad, para que tu inteligencia y la sabiduría que tú nos has dado reine, Señor, en nuestras vidas, para poder enfrentar a los problemas, Señor, que cada día tenemos, Padre, en el hogar, en el trabajo. Señor, te entregamos, Señor, para que tu Evangelio, Señor, sea predicado con poder, y somos nosotros los llamados, dice tu palabra. Los ángeles no han sido llamados para predicar, nosotros hemos sido llamados para predicar con nuestras vidas. Hemos sido llamados para predicar, para hablar con nuestra boca, que Cristo es el Salvador de este mundo. Gracias, Señor, en esta noche te alabamos, te glorificamos infinitamente por habernos escogido como hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. ¿Algún testimonio? Vamos, hermanos. A ver, los valientes que deseen dar un testimonio, hermanos, antes de irnos. ¿Algún testimonio, hermanos? Si no, pasamos a orar. Si alguien desea una oración, pasamos a orar. Amén. ¿Alguien desea oración? Sí. Venga, hermano Olguita, venga. Si no quiere testimonio, vamos a orar, ¿vale? Venga, mi hermano. Venga, pastora.
Vengan las dos pastoras que tenemos aquí. Venga, Pastor Esther, venga. Venga, Pastor Esther, venga. Impongan mano ahí. En el nombre de Jesús, Padre Santo, Señor. Te la ponemos a Olguita en tus manos, papá. Señor, declarando tu palabra, Señor, porque tú eres un Dios verdadero, Padre. Y como decía mi hermana, Dios es un Dios, Señor, que la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta, papá, Señor. Ponemos, Señor, tu voluntad en ella, Señor, para que sane, Señor. Sane su cuerpo, papá, porque el día tú nos has hablado de sanidad, Señor, y declaramos que mi hermana va a ser sana en el nombre de Jesús, Señor. Que comienza la operación, Padre, Señor, de la cabeza a los pies, Padre Santo, Señor, que comience, Señor, ese temblor espiritual en su cuerpo para que, Señor, que ella sienta ese temblor y sea sana en el nombre de Jesús, Padre, Señor, en todo su cuerpo, en sus huesos, Padre Santo, Señor, en todas sus articulaciones, en todos sus tendones, papá. Yo declaro sanidad por tu llaga, papá. Señor, somos sanos, Padre Santo, Señor, y tú nos has hablado de tu sangre divina, papá. Te pedimos, Señor, con esa sangre que tú, Señor, diste en la cruz por nosotros, Señor, la limpiamos con esa sangre de nuestra hermana, papá, declarando la sanidad, papá. Toca los huesos, tócale los huesos, tú brilla, braceto, tócale los huesos, donde te afío brasa, Señor. Declaramos, Señor, atamos al hombre fuerte y echamos fuera, fuera todo espíritu de enfermedad, fuera todo malestar de huesos, fuera en el nombre de Jesús, Padre Santo, Señor. Todo lo que quiera afectar, Padre, el cuerpo de ella, papá. El cuerpo tú pagaste, ella es sellada, Señor, a precio de sangre, Padre Santo. Yo declaro sana en el nombre de Jesús, Padre Santo. Oh, ribiquio, shoma, raba, soma, tío, rama, sishuya. Tómale, Señor. Toma el control de su cuerpo, de su mente, papá. En el nombre de Jesús. Que ella testifique de tu poder, Padre Santo. Que no pría santo. Que no llegue, Padre Santo, difere, Señor. En que nosotros podamos ver esa fe de ella, papá. Y que nosotros declaramos que para julio tú ofreciste milagros y milagros. Y mi hermana estará sana totalmente en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Solo creemos, el Señor nos dijo que para julio iba a haber muchos milagros. Amén. Financieros, económicos, todos en el nombre de Jesús. Así que, hermanos, nos vamos a poner de pie para despedirnos ya, porque ya se nos ha hecho el tiempo y vamos a dar gracias al Señor. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, ahí en silencio, Señor. Gracias te damos, Señor. Nos vamos de este lugar, más no de tu presencia, papá, declarando, Señor, lo que tú vas a hacer con tu iglesia, papá. Señor, lo nuevo, lo poderoso, Padre Santo, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendice a mis hermanos que se esfuerzan a venir, Señor, a este lugar, Señor. Padre Santo, comienza a operar día a día más, Padre Santo, Señor, en tu pueblo. Y a todos mis hermanos que no han podido llegar, también lo bendecimos en el nombre de Jesús, Padre Santo, Señor. Te damos gracias, Señor. Nos vamos, Señor, agradecidos, Padre Santo. Declarando, Señor, que este día, Señor, hemos recibido algo nuevo, papá, y que mañana será mucho mejor, papá. Gracias te damos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Señor. Bendice su entrada y su salida, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale gracias al Señor. Vamos. Que el Señor lo bendiga. El domingo los esperamos. Inviten a hermanos, a personas que conozcan. En el nombre de Jesús. Amén.